Queridos hermanos, estamos iniciando la sexta sesión de nuestro curso de dirigentes. Estamos ya al término. Espero que todo lo anterior les haya servido y esta última sesión quiere redondear algunas cosas y presentar algo, una perspectiva del futuro. Vimos todo lo que es la preparación, el pasado, por así decir, del 18 de octubre de 1914, el primer hito de la historia de nuestra familia, y ese hito continúa todavía hasta que se inicia un cuarto hito. Este primer hito es básico, o sea, es la piedra fundamental de Schoenstatt. Lo más propio, lo más genuino de Schoenstatt está en este primer hito. Por eso es importante asimilarlo bien y también revivirlo. O sea, no estamos recordando una historia simplemente para decir pasó esto y esto otro, sino que estamos viendo un proceso histórico que tiene que darse en nuestra propia vida. El sentido de todo lo que hemos visto es la reactualización. O sea, hacer realidad ahora aquello que el Padre con los congregantes de la congregación mariana, congregantes héroes muchas veces se les llama, lo que ellos vivieron, ahora vivirlo nosotros. Por cierto, en unión estrecha al Padre, ya que estamos también propiamente reviviendo, reactualizando su vida y realizando también su sueño, su idea directriz, como la hemos diseñado y estudiado. ¿Qué es lo que pasó después del 18 de octubre de 1914? Sabemos, ya la guerra se ha declarado, y lo que se preveía se va dando. En los estudiantes, los seminaristas del colegio, del seminario menor, del colegio de los palotinos, van siendo llamados a enrolarse en el ejército. Los mayores y luego la congregación menor. Con eso era la prueba de fuego. Imagínense ustedes, el Padre les llama a asociarse, por así decir, a su idea, a hacer la suya, esta idea de implorar a la Madre, de hacerle suave violencia para que ella se instale espiritualmente en el santuario, y desaparece del mapa, digamos. El Padre queda ahí en Schoenstatt. ¿Y qué hace? ¿Qué hace él y qué hacen los congregantes héroes? Entre ellos se encuentra un hombre que fue clave, que era el prefecto de la congregación mariana menor, José Engling. José Engling asumió como esponja, por así decir, lo que el Padre proponía y lo hizo enteramente suyo. Tanto que, como vamos a ver más adelante, ofrece su vida por la realización de este proyecto, de esta idea audaz del Padre. José Engling no era una personalidad de jefe, como muchas veces se entiende, ¿no es cierto? Un líder aparece, tiene buena llegada, tiene claridad de ideas. No era lo más fuerte en José Engling, pero era un líder en el sentido más propio de la palabra. Era capaz de mover a otros. Y él, desde donde se encontraba, empezó a tomar contacto con el resto de los congregantes que estaban en diversos destacamentos, ¿no es cierto?, en diversos lugares, y mantiene viva la llama. Y no solamente la mantiene viva, sino que la atiza, la aviva más todavía. Y es totalmente fiel a lo que el Padre había pedido. Queremos ofrecerle
a nuestra Mater nuestras contribuciones al capital de gracias para hacer esta suave violencia en las circunstancias concretas que se vive. Y las circunstancias concretas eran bastante difíciles, ¿no es cierto? Ustedes seguramente han visto alguna vez una película de la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán en las trincheras, en el agua, en el barro, desmoralizado, y ahí ellos se santifican. Ahí ellos toman en serio su autoformación para ofrecérselo a la Mater. Es admirable porque podría haber pasado cualquier otra cosa. Lo más normal es que ellos se hubieran olvidado de todo lo que les había propuesto el Padre y de lo que habían vivido y abocado a las difíciles situaciones en que se encontraban, digamos. Asumieron, como el Padre lo expresa, ¿no es cierto?, esa ocasión justamente como una ocasión privilegiada para mostrar su fidelidad, su propósito, que realmente querían ellos a la Mater y que no eran solo palabras. Por su parte, ¿qué hace el Padre? El Padre mantiene el contacto con ellos. Como no podía estar personalmente, funda una pequeña revista, un folleto prácticamente al inicio, que se llamó, o que la llamó él, MTA, Mater Ter Admirabilis, la revistita Mater Ter Admirabilis. ¿Y qué hacía en esta revista? Los congregantes, los que estaban en el frente de batalla, le escribían normalmente, y hay muchas cartas de ellos, y el Padre usaba este medio para tomar trozos de esas cartas y hacerlas circular en esta forma. Y además él agregaba, ¿no es cierto?, pensamientos, motivaciones para animarlos. Eso fue un elemento muy importante. Es interesante, ¿no es cierto?, que el Padre Quentin usara estos métodos. Hoy día escribiría, ¿no es cierto?, mandaría circulares, usaría internet, qué sé yo. También Palote hizo algo semejante. También fundó una imprenta en ese caso. Y bueno, mantuvo el contacto. Y los soldados, ¿no es cierto?, de la congregación venían cuando se les permitía vacaciones o tenían alguna posibilidad de salir, iban a Schoenstatt. ¿Para qué? Para encontrarse con el Padre y en el santuario. Y ahí el Padre les daba tiempo, evidentemente, ¿no es cierto?, estaba con ellos. Y hay una cosa interesante, hay un caminito que va, si ustedes conocen Schoenstatt, por el Marienau hacia Fallendar, paralelo a la calle principal, y hay un monumento, hay una piedra escrita, donde se recuerda el Padre Quentin ahí se despedía de los jóvenes, los congregantes. Visitaban, estaban con él, iban al santuario, hacían su dirección espiritual, ¿no es cierto? Y después el Padre los encaminaba y ahí los despedía. Bueno, esto fue entre 1914 y 1919. Se mantuvo ese espíritu. Al interior de la congregación pasó algo bien importante también, que la vida que ellos tenían se transmitió a otros compañeros que no eran ni seminaristas ni de la congregación mariana, y que se interesaron por el espíritu que ellos tenían, por los ideales que tenían, y así surgió lo que se llamó la congregación militar o externa. De tal modo que cuando regresaron, ya se acabó la guerra, estaban los congregantes de Schoenstatt y el resto, otros que no eran congregantes, pero que se habían adherido como congregación externa, etc. Schoenstatt se estaban formando, o sea, Schoenstatt estaba naciendo.
naciendo en las circunstancias que uno diría esto debía haberse borrado, digamos, y no fue así. Al contrario, yo les mencioné delante que el José Englund había ofrecido su vida, nada menos por los ideales de la congregación y porque se realizara esa petición que la Mater se instalara en el santuario, espiritualmente. Hay algo ahí que es bien lindo, se lo voy a leer, es la oración que él hizo el 3 de junio de 1918, poco antes de su muerte. Le escribía así en su diario a la Mater: querida madrecita, esa era la expresión normal para él. Querida madrecita, madre 3 veces admirable, nuevamente me ofrezco a ti como víctima. A ti te ofrezco todo lo que soy y poseo, mi cuerpo y mi alma, con todas sus facultades, todos mis bienes, mi libertad y mi voluntad. Quiero pertenecerte por entero. Soy tuyo. Dispón de mí y de lo mío como quieras. Pero si es compatible con tus planes, quiero ser víctima por las tareas que has impuesto a nuestra familia. Humildemente, tu indigno siervo, José Englund. Esto se ha llamado posteriormente el acto de José Englund, porque incluía, ¿no es cierto, Mater, si están los planes de Dios, que yo pueda morir, digamos, y ofrecerte mi vida, lo que ello significa, te lo ofrezco para que se realice esta idea de que tú te instales en el santuario. La Mater le aceptó. En la divina providencia estaba que José Englund, que no peleó él con armas, sino que servía, digamos, y en este caso llevaba la comida a las que estaban más en el frente, y ahí en el trayecto lo alcanzó una granada. Y de tal forma que después fue imposible encontrar su cuerpo. Y por eso, de los congregantes héroes, de aquellos que están especialmente en el santuario, al lado del santuario, en el campo de las cruces negras, así se llama, José Englund solamente está el monumento. Bueno, ¿qué había pasado? Mucho. Y esto había movido a la Mater realmente a seguir congregando a otros ahora, de tal modo que cuando regresaron se encuentran, ¿no es cierto?, con el Padre y quieren hacer algo, no quieren quedarse, ellos ya no estaban en el seminario, estaban fuera, ¿y qué hacemos? Y ahí empieza ya a cuajarse en lo que va a ser más tarde, un año después, después de la muerte de José Englund, un año después, en 1919, la fundación del movimiento, de la federación. Pero había pasado algo más. 1914, 1915. Viene a visitar a la comunidad de los padres palotinos, el padre general Gisler, hace una visitación en lugar de Schoenstatt, y el padre Kentenich va a despedirlo a Koblenz, a la estación, y en la estación el padre Gisler le dice al padre Kentenich que tiene problemas con lo que está haciendo, que hay quejas y que él como general no puede avalar que lo que él está haciendo sea compatible con lo que el fundador Vicente Palotti había querido de los padres palotinos. El padre, en una conversación muy breve, porque estaban esperando el tren,
rápidamente recapacita y le dice, sí, yo puedo responder. Y sin mayores explicaciones, ¿no es cierto?, parte el tren, el padre general no toma ninguna medida después, pero el padre Kentenich, de nuevo, ¿no es cierto?, la divina providencia, a través de ese hecho, le abre una puerta muy grande en este caso. Porque él queda con la cosa, tiene que explicar, digamos, cómo es compatible Schoenstatt con la idea de Palotti. Pero ¿cuál era la idea de Palotti? Era claro que los palotinos eran una comunidad muy mariana, su patrona era la reina de los apóstoles, apostólica 100%, y eso no, Schoenstatt igual. Pero el padre Kentenich percibe, al leer sobre todo un pequeño libro que existía, no había mucho, que había una idea que había tenido el Vicente Palotti al fundar la comunidad de los palotinos, que se había perdido de vista, o sea, prácticamente no había nada. Se había olvidado. ¿Y cuál era esa idea? Palotti había fundado, primero, antes de la comunidad de los palotinos, había fundado lo que llamó él el apostolado católico, que era una asociación laical, laicos, quiso movilizar y organizar las fuerzas apostólicas de la Iglesia. Algo bastante original en su tiempo. No estamos en el siglo XX, ¿no es cierto?, ni menos en el XXI, donde el apostolado a los laicos nadie hablaba de eso. Posteriormente, cuando fue canonizado, Vicente Palotti, beatificado, fue beatificado como pionero de la acción católica, de lo que después Pío XII, etcétera, organizan, se recuerdan ustedes algunos por lo menos. Pero los palotinos habían perdido. Muere su fundador y al poco tiempo ya desaparece la organización que había fundado Palotti, y ellos guardan el espíritu mariano, apostólico, pero se dedican a cualquier cosa, digamos, buena, por supuesto. Se dedican a trabajo en parroquia, hacen fundaciones, misiones, de todo. Y el padre dice, esta idea de Palotti le consonó, digamos, o la divina providencia le dijo, creo que tenemos que hacer la propia. O sea, que Schoenstatt, lo que están haciendo acá, porque todavía no había nada, recuerda, estamos recién en 1919, la guerra, no había, ni siquiera se había fundado la federación. Él dice, me parece que tenemos que salvar, retomar esa idea original de Palotti, y teniendo presente, y él creyendo realmente que la Mater se instalaba en el santuario, que con la fuerza de esa unión a la Mater o alianza con la Mater y las gracias que ella nos daba en el santuario, era posible asumir nuevamente, ahora a partir de nosotros, actualizándola por supuesto, la idea original de Palotti. Estamos, le insisto, en 1915, en 1916. Es algo que el padre vio proféticamente, o sea, él llamó después a esta idea de Palotti una idea mamut. Todavía está pendiente esta tarea. Después vamos a hablar más largo seguramente de esto, pero les digo algunas cosas. El padre, entre tanto, les ha hablado a los congregantes de que Schoenstatt tenía que ser un segundo Ingolstadt. ¿Qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Él tenía una visión, siempre lo vimos en las sesiones anteriores, ¿no es cierto? Tenía una idea grande. Ya en 1912 tenemos que fundar algo, una nueva organización, cuando funda la Congregación Mariana, y después cuando le pide a la Mater que se instale, que las generaciones futuras nos juzguen,
y que la Mater se muestre no solamente para esta provincia de los Padres Palotinos, para este lugar, sino que más allá. El padre estaba pensando en algo grande. No sabía bien todavía qué era eso grande, cómo lo iba a hacer. La idea la tenía clara, formar un hombre nuevo, y ahora, más todavía, agregándole, ¿no es cierto?, asumiendo esta coordinación de las fuerzas apostólicas de la Iglesia. Era inusitado totalmente. Entonces buscó algo, cayó en sus manos, ¿no es cierto?, de nuevo una revista en que hablaba de la Congregación Mariana de Ingolstadt, sur de Alemania. Esta congregación mariana, por lo demás, tenía algo interesante. Se le veneraba ahí a la Virgen como Mater Ter Admirabilis. El padre Reim, deben de haber escuchado, los que han leído la historia de Schoenstatt alguna vez de él, ¿no es cierto?, dio ese nombre, Madre tres veces admirable, y Schoenstatt lo tomó. Y el padre les dice a los jóvenes en una carta, después de otra ocasión, y ellos van captándolo, lo que fue Schoenstatt para la reconquista o la reforma de la Iglesia prácticamente en todo el sur de Alemania, esa influencia que partió de la ciudad de Ingolstadt y de esa congregación mariana, es el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿no es cierto?, desde Schoenstatt, nuestra congregación tiene que ejercer una influencia, renovación, que va a ir más allá, ¿no es cierto?, como decía, de este lugar, mucho más allá. Está pensando en algo grande. Y con lo de Palotti, todavía mucho más grande. Ese es el paralelo de Ingolstadt-Schoenstatt. Porque no quería decir, ¿no es cierto?, nosotros 4 o 5 que habemos aquí vamos a cambiar el mundo, vamos a marcar la historia. Pero sí lo pensaba. Y por eso busca esta figura, el paralelo Ingolstadt-Schoenstatt. Y como les decía, interiormente, ¿no es cierto?, se lo dice a alguno en una carta, algo de Palotti, pero él lo mantiene todavía en reserva, por así decir. ¿Y qué pasa? Terminada la guerra, volvieron, mejor dicho, los seminaristas. Ahí les decía, una congregación externa, habían jóvenes, digamos, y seminaristas, también del clero diocesano, y el padre quiere, en ese contexto, ya definir mucho más todavía una fundación que va más allá de la congregación mariana. Y está con los jóvenes, conversa con ellos, les expone lo que veía en ese momento, era la necesidad que la Iglesia y las organizaciones eclesiales contaran con dirigentes. Quería formar una élite, y que esta élite de apóstoles bien formados, ¿no es cierto?, pudieran ejercer su liderazgo como levadura en la Iglesia, en las organizaciones que existían. Les propone esto a los jóvenes y arman de alguna manera la jornada. Ustedes pueden ver, hay un libro que se llama La Jornada de Herde. Se los recomiendo, léanla también en el escrito que yo les puse, no sé si en la primera o la segunda sesión, donde se relata la historia de la organización, de Schoenstatt como organización, van a encontrar más detalles al respecto. Y entonces, eso termina en esta jornada, este proceso termina, el padre no va, estaba todo listo, ¿no es cierto?, no va precisamente para que los jóvenes tomen por sí mismos esta idea en sus manos y funden la federación. Al comienzo se desorientan cuando él les dice que no va a ir, y casi no la hacen, pero se deciden hacerlo. Y eso para el padre era otra prueba más que la Mater estaba detrás de esto, y que la gracia, ¿no es cierto?, estaba fluyendo y iba tomando cuerpo, lo que iba a darse en el futuro.
En 1919 se funda la congregación, habían hecho unos estatutos provisorios, posteriormente el padre esos estatutos los redacta ya en forma más concreta. Y luego, ¿qué pasa? Estamos dando aquí brochazos, ¿no es cierto? Un poquito rápido, pero es para que ustedes tengan el contexto general. Luego, el año 20, el año 21 se funda la Liga Apostólica, porque el padre ve, hay una élite, pero se necesita pueblo, digamos, se necesita gente que no quieren, no tienen vocación de liderazgo, pero que también quieren ser apóstoles y necesitan. Y esto dio origen a la Liga Apostólica, en sus dos formas, de militancia o miembros de la Liga, y la Liga Amplia o cooperadores de la Liga, como se les llamó. Ya eran pasos importantes. Luego se agregan, porque hasta el momento eran hombres, digamos, ya los seminaristas, los laicos y seminaristas del clero diocesano, sacerdotes, se agrega el contingente femenino. Y ellas eran profesoras, muchas enfermeras, qué sé yo, y forman, ¿no es cierto?, la Federación Femenina. Era otro paso muy importante. El padre quiso también formar una federación de hombres, varones, pero en ese momento no le resultó. Tuvo que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en Dachau lo fundan los Hermanos de María. Y esa fundación termina dando a luz otra fundación más que fue decisiva en todo el periodo que siguió al 18 de octubre. Estaban los padres palotinos que cooperaban con el padre, pero surgieron las Hermanas de María, como consagradas por entero a Schoenstatt. Y así Schoenstatt fue creciendo. Hasta el año 30 y 33, continuo crecimiento, el padre desarrollando una actividad increíble, ya creó una central de asesores, da muchos retiros, y luego, en 1933, asume Hitler el poder y empieza todo el periodo que ustedes saben del poder nazi, que va creciendo hasta ser una dictadura absoluta, y las organizaciones católicas dentro de Schoenstatt tienen que pasar a las catacumbas. Este es el contexto total que hemos delineado ahora con la prehistoria o los antecedentes previos al 18 de octubre, el 18 de octubre mismo, y luego, ¿no es cierto?, la historia posterior, donde Schoenstatt va tomando cada día más forma. Vamos a quedar aquí ahora. Después quiero conversar con ustedes algo sobre algunos puntos centrales del legado de este primer hito, del 18 de octubre de 1914. Queridos hermanos, continuamos ahora con la segunda parte de esta sexta sesión de nuestro curso de dirigentes. Vimos el contexto del post-18 de octubre de 1914. El hito, hemos dicho, tiene algo que lo antecede, hay toda una preparación, es un desarrollo orgánico, y luego el acto mismo de la petición, por así decir, formal a la Mater que ella se establezca en el santuario, movida por la entrega y pruebas de amor del Padre y de los congregantes. Vimos también el proceso, cómo continúa después del 18 de octubre. Ahora quiero comentar un poco con ustedes lo que sería el legado. O sea, yo
les expliqué de alguna manera que era fundamental el 18 de octubre. Es decir, siempre va a estar presente en la historia de Schoenstatt. Y cuando nosotros hablamos de incorporarnos a Schoenstatt, sellamos una alianza de amor con María, pero no simplemente como una consagración a ella, como hay cientos o miles de personas, comunidades que lo hacen, sino que es una revivencia o reactualización de un hecho histórico. Ese hecho histórico se hace historia por nosotros ahora cuando sellamos la alianza con la Mater en nuestro santuario. Es una alianza original, por muchos motivos. Es original porque está ligada a una persona muy concreta, a nuestro padre y fundador. Está ligada por ello también a una familia. Está ligada al santuario y a la misión de esta familia. O sea, es mucho más allá que una entrega a la Virgen en la cual la reconocemos como nuestra madre y reina, le ofrecemos las pruebas de nuestro amor, tratamos de imitarla, etc. Todo eso está bien, es fantástico tenerlo, digamos. Pero lo nuestro es algo más original todavía. Se trata de incorporarnos a un hecho histórico, algo que aconteció. Se recuerdan, algunas veces lo hemos comentado, el Papa Benedicto XVI, en su extraordinaria encíclica de Deus Caritas Est, afirma que nuestra fe no es solamente tener algunas ideas o una moral, una devoción, sino que es un acontecimiento, es un encuentro con alguien. Y en este caso es un encuentro que comprende muy centralmente al fundador. Es un encuentro con el Señor y con nuestra Mater. Ahora bien, ese encuentro está ligado a un santuario mariano, pero de nuevo que no es como todos los santuarios, ¿no es cierto? Marianos, hay muchos. Acá nosotros le pedimos a la Mater que se establezca en el santuario de Schoenstatt para realizar milagros de gracia, de transformación. O sea, no simplemente que se establezca para escucharnos, para que nosotros podamos presentarles nuestras peticiones. En los santuarios marianos es muy común eso, y más todavía se le piden peticiones de que la Mater solucione problemas reales que tenemos o que nos hagan algún milagro que imploramos de ella, y también los hace. Pero acá le pedimos no milagros físicos, no que nos solucione problemas en primer lugar, sino que nosotros cambiemos interiormente, que podamos arraigarnos profundamente en el corazón de ella, y en el corazón de ella, en Cristo, en el Padre Dios. Eso es original. La Mater se quiere revelar o manifestar en nuestro santuario como educadora. Si sellamos una alianza de amor con ella, es para que nos eduque, para que nos transforme en Cristo. Y además, ¿no es cierto?, nosotros sellamos una alianza que va unida a una misión. Es eso lo que buscaba el padre Kientenich. Él veía una misión inmensa, algo que había que realizar para renovar la Iglesia, para que la Iglesia llegue a ser realmente alma del mundo actual, de la sociedad actual. Un nuevo orden cristiano de la sociedad, dice el padre Kientenich. Tiene que brotar desde nuestro santuario. Y eso humanamente es imposible, o sea, es una tarea gigantesca. Explicamos cómo este 18 de octubre está ligado, ¿no es cierto?, a la Confederación Apostólica Universal. O sea, a ser alma de la coordinación de las fuerzas apostólicas en la Iglesia. O sea, son tareas que nos desbordan humanamente absolutamente.
Pero nosotros creemos que con la Mater, entregándonos a ella, en alianza con ella, sí va a ser posible abordar esta inmensa tarea de entregar a la Iglesia una nueva manera de vivir el cristianismo, una nueva pedagogía pastoral, una nueva pedagogía de la fe. Se fijan, la alianza de amor con nuestra Mater es algo original. Y esa originalidad se hace más original, por así decir, todavía cuando la sellamos nosotros, aquí y ahora. Cuando yo la sello, esa alianza, o cuando nosotros en comunidad o en grupo lo hacemos. Nos incorporamos a un proceso histórico, cuyo punto de arranque fundamental es el 18 de octubre de 1914. ¿Qué más tiene de original esta alianza de amor? Lo hemos explicado también, lo reitero ahora de nuevo, lo reitero una vez más, porque es esencial. Es una alianza que se vive a la luz de la fe práctica en la divina providencia. Llegamos a esa alianza por la fe práctica, auscultando, eso es lo que hizo el padre Kentenich, ¿no es cierto?, auscultando las voces del tiempo, del alma, del ser. Él llega a un convencimiento que tenía que pedirle a la Mater esto que estamos ahora recordando y tratando de revivir. Es una alianza que la descubrimos en la fe práctica. Más todavía, que la realizamos iluminados por la fe práctica. Nuestra alianza de amor schoenstattiana o kentenichiana es una alianza de amor providencialista. Si queremos realmente ser fieles a lo que el Padre Fundador hizo, no podemos sino que vivirla así. No es, por así decir, una alianza de entrega, de amor a María, o una consagración a María como un acto devocional a ella, sin desmerecer nada la devoción, ¿no es cierto? Está bien, hay muchas personas que se consagran a la Virgen y que tratan de imitarla, de pedirle, ¿no es cierto?, aquello que necesitan para vivir su fe, y que la Mater nos ayude. Acá vamos más allá todavía. Queremos ir paso a paso viviendo en alianza con María y tratando de realizar el plan de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. O la meta que el Señor nos ha regalado a las diversas comunidades de Schoenstatt. No vamos a simplemente a realizar ciertas cosas así. Los schoenstattianos hacen esto otro, hacen estos otros, o como los cristianos, tienen que comportarse así o asá. Está bien. Pero, ¿cómo sé yo qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me pide el Señor ahora, en este momento, en estas circunstancias? ¿Qué signo me está dando para indicarme hay que ir por este camino o por este otro camino? Eso es solo la fe práctica en la divina providencia, donde tengo que hacer un acto de discernimiento, ¿no es cierto? Llegar a, cotejando las voces del tiempo, del alma y del ser, como dice el padre Kentenich, a decidir esto es lo que Dios me pide. Y no solamente eso, sino que con María, ¿no es cierto?, tratar de realizarlo. Y luego de evaluar si realmente hemos acertado en ese discernimiento de la voluntad del Padre Dios. Así estamos siendo Cristo actual, Cristo hoy, haciendo lo mismo que hizo el Señor. Padre, ¿qué quieres de mí? Yo no he venido a hacer sino tu voluntad, Padre. Mi comida, dice el Señor, es hacer la voluntad del Padre. Eso lo hacemos nosotros en unión estrecha con María. ¿Qué más tiene esta alianza de original? Tiene de original también
que les dije está ligada a una misión específica. ¿Se recuerdan cuando empezamos el estudio del primer hito? Hablamos de que el padre Quentenich tenía una idea central, una idea motriz, una idea, hay una expresión especial para esto que tiene el padre, hay las fuerzas propulsoras, ¿no es cierto?, que impulsan, y la idea motriz. ¿Cuál es esa idea motriz? La idea motriz es el hombre nuevo en la nueva comunidad. Es el hombre nuevo que el Evangelio nos anuncia, pero aquí y ahora. Por eso hablamos de un nuevo tipo de cristiano. El cristianismo es siempre el mismo. El cristianismo de San Benito, de los benedictinos, el cristianismo de los franciscanos, de los carmelitas, de los ignacianos, de los catecúmenos, es el mismo, pero es muy diferente. Y el nuestro es algo original. Ese hombre nuevo, esa nueva comunidad tiene un sello propio. No es la idea ahora de detenernos en ello, ¿no es cierto? Pero es importante decir que nuestra alianza con María en el santuario, en unión a nuestro Padre, nos compromete a jugarnos por una tarea apostólica, para entregar en la iglesia, en el seno de la iglesia, el carisma que Dios le regaló al Padre Quentenich y que María quiere regalarnos a cada uno de nosotros en su santuario. O sea, no es que vamos a hacer apostolado simplemente, sino que vamos a hacer un apostolado en el seno de la iglesia, al servicio de la iglesia, para entregarle el regalo que Dios le dio a Schoenstatt para la iglesia, para la redención del mundo ahora, ¿no es cierto?, en este tiempo, que es un tiempo extraordinariamente especial, es un cambio de época tremendo el que estamos viviendo nosotros. Y para ese tiempo de cambio, Dios quiso que surgiera Schoenstatt en el seno de la iglesia. Yo creo que con esto más o menos hemos delineado, ¿no es cierto?, el legado que nos deja el Padre. Todavía vamos a agregar algo en una tercera parte de esta sexta sesión. Continuamos ahora con la tercera parte de esta sexta sesión. Estamos en el legado que nos deja el primer hito, la alianza de amor con nuestra Madre y Reina en unión al Padre Quentenich en el santuario, el 18 de octubre de 1914. Queremos revivir y reactualizar ese hecho histórico. Sellamos un pacto de amor con María. Lo sellamos en el santuario. Y este hecho se convierte en algo actual para nosotros, en misión para nosotros. No simplemente queremos que la Mater nos proteja, nos guíe, nos ayude, sino que también nosotros queremos cooperar con ella. Y esto es algo totalmente característico de Schoenstatt, de la alianza de amor con María. Nosotros adquirimos por la alianza un rol activo. No solamente pedimos y agradecemos, sino que le decimos a la Mater, con nuestro Padre y Fundador, aquí estamos a tu disposición. Queremos cooperar en tu obra. Tú eres, ¿no es cierto?, la compañera y colaboradora de Cristo. Y nosotros, al sellar la alianza de amor contigo, en el santuario, nos comprometemos a también ser nosotros compañeros, compañeras, colaboradores de Cristo en la obra de redención. En nuestro momento histórico, en nuestra situación vital concreta de cada uno
de nosotros. Y eso lo expresamos también en una forma bien especial, a través de las contribuciones al capital de gracias de nuestra Madre y Reina. ¿Qué significa esto? Conocemos lo que son las contribuciones al capital de gracia. A veces usamos mal el término. Nosotros no hacemos capital de gracia. La gracia la hace solo Dios. Es un regalo de Dios. Nosotros cooperamos. Por eso es errado y equívoco. No debe usarse el término ¿qué vamos a hacer de capital de gracias? Dios hace el capital de gracias. ¿Qué vamos a ofrecerle a la Mater? Nosotros como contribución al capital de gracia. Contribuciones al capital de gracia. Aporte al capital de gracia. Ese es el término que el Padre acuñó. Por lo demás que nosotros lo hemos acortado, yo creo, malamente, y que tenemos que corregir algo aquí. Pero es esencial. La Mater quiere trabajar con nosotros y nosotros queremos trabajar con ella. No queremos que Dios actúe solo, no queremos que ella haga solo la tarea. ¿Por qué esto de cooperar? Porque Dios nos toma en cuenta. Porque Dios quiere que nosotros también participemos y seamos de alguna manera como María corredentores. Que aportemos nosotros nuestra entrega al Señor. Que así como María se unió a Él en su ofrenda al Padre, en la cruz, nosotros, como ella, y en unión a ella, también le ofrezcamos nuestra cooperación, nuestras contribuciones al capital de gracias. Y esto es también importante destacarlo. No se trata simplemente, a veces ¿qué vamos a hacer? Entre comillas, no. ¿En qué vamos a aportar? Vamos a hacer oración. Vamos a ofrecer oraciones. Y se ofrecen oraciones, se ofrece esto, lo otro. Pero cuidado. Las contribuciones al capitán de gracia son mucho más amplias que una oración. Está bien rezar, ¿no es cierto? Yo puedo ofrecer un rosario o lo que sea, pero yo ofrezco sacrificio en mi entrega en el trabajo, renuncia, un trabajo apostólico, un esfuerzo por autoformarme en algo. O sea, es mucho más amplio. Por favor, lean ustedes en la oración de la mañana del hacia el Padre, la oración última del ofrecimiento. Cuánto soy y cuánto tengo, lo que hago, etcétera, 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 ¿no es cierto? Es mucho más amplio el concepto de contribuciones al capital de gracias. Y eso es original. Es una acentuación propia del Padre Kentrich. Dios quiere nuestra cooperación. Dios no quiere hacer solo las cosas. La Virgen no solamente le vamos a pedir que ella intervenga, sino que intervenga a través de nosotros. Que ella implore la gracia del Señor para que nuestras obras apostólicas sean fecundas. Se fijan que es algo también muy importante acá. Nosotros entramos, ¿no es cierto?, a ser cooperadores como la Virgen en la obra del Señor. Yo creo que a esto hay que sacarle mucha punta, ¿no? Porque tenemos un cristianismo muchas veces muy pasivo, muy de pedir, pedir y pedir, ¿no es cierto? Pero el Señor nos quiere como trabajadores en su viña. Quiere que aportemos nuestra parte. Cuando va a ser el milagro de los panes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tienen? Aquí hay 5 panes, aquí hay algunos peces, digamos, y el Señor los transforma, pero nos pide algo. Y eso nos dignifica. Él no quiere hacer solo la obra, quiere hacerla con nosotros, a través de nosotros.
Y así, a veces, ¿no es cierto?, nuestro esfuerzo, que puede ser muy pequeño, pero el Señor lo toma. Y ojalá que sea a nuestra medida lo más posible, digamos, pero siempre es pequeño en relación a la obra que tenemos, ¿no es cierto?, por delante. Por eso, contribuciones al capital de gracia de nuestra Madre y Reina como muestra de nuestra disponibilidad como instrumentos en su mano para colaborar en la obra redentora del Señor. En ese lugar donde yo trabajo, ¿no es cierto?, donde yo vivo, mi hogar, mi lugar de trabajo, mi apostolado concreto quizás que pueda tener, todo eso es nuestra ofrenda, contribuciones al capital de gracia de nuestra Madre y Reina. Yo creo que con esto, más o menos, ¿no es cierto?, ya hemos visto panorámicamente, por así decir, el primer hito de la historia de Schoenstatt. Es el hito fundamental. Ahí está, en definitiva, todo lo que es Schoenstatt, pero que luego se va a ir desarrollando a través de los decenios en una historia tremendamente fecunda que parte de aquí. El segundo hito es el 20 de enero y el tercer hito el 31 de mayo y el cuarto hito cuando el padre regresa de Milwaukee. O sea, tenemos bastante todavía que trabajar y que estudiar y poner en práctica por delante. Pero ya hemos visto suficiente de este hito. Hay muchas cosas más que se podrían agregar, ¿no es cierto? Ahí está la creatividad de ustedes, lo que ustedes, yo creo que había que haber hablado mucho más sobre las contribuciones al capital de gracias, en la alianza de amor que sellamos en el santuario con la Mater, incluyen esencialmente las contribuciones al capital de gracias. Queremos trabajar con la Mater, será instrumentos en su mano, y por eso estas tres gracias que ella nos da en el santuario, la gracia del arraigo en el corazón de ella, en el corazón de Cristo, del Padre Dios, en el Espíritu Santo. Queremos que esas gracias de arraigo en el corazón suyo, pero también de todos aquellos que han sellado una alianza, en primer lugar nuestro Padre, pero también aquí y ahora nuestras comunidades, las personas con las cuales nosotros estamos ligados en Schoenstatt, la gracia de la transformación en Cristo Jesús, la gracia del envío apostólico. Todo esto es una tarea inmensa que tenemos por delante. Es parte central, fundamental de nuestra vida como schoenstattianos. Terminamos acá de dar una visión general, panorámica. Hay muchas otras cosas que quizás se nos han quedado en el tintero, ¿no es cierto?, pero que ustedes mismos ahí lo irán complementando, irán estudiando más y sobre todo viviendo más intensamente y más concretamente. Esperamos que el Señor y la Mater les haya ayudado esperamos que ese regalo que nos hace el Señor y la Mater sea muy fecundo en ustedes, que podamos reactualizar cada día, en cada momento de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida, de nuestras comunidades, esta alianza de amor que es el gran regalo que Dios Padre nos ha hecho en Cristo Jesús y María para la renovación de la Iglesia. Que el Señor y la Mater nos bendigan mucho.